Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Como pueden ver, estoy en otro escenario con un fondo muy hermoso, muy natural. Estoy en este momento en Bogotá, Colombia. El día de hoy llegué a esta ciudad como a las 4:30 de la mañana, así que después de pasar por inmigraciones, hacer los trámites, un pastor me trajo hasta el hotel y el día de hoy ha sido un día como de descanso, de comer cosas ricas y descansar. Así que le doy gracias al Señor por eso. Creo que Dios es bueno, Él sabe lo que necesitamos y yo lo acepto con cariño y con humildad. Pero hoy día vamos a estudiar la palabra del Señor como siempre. Les pido que hagamos una oración de comienzo y luego vamos a escuchar una alabanza. Que Dios te bendiga. Oramos al Señor. Señor, gracias porque nos permites unir a través de esta tecnología cada miércoles para estudiar tu palabra. Hoy día no importa dónde uno se encuentre, sino que esté conectado. Te pido, buen Dios de los cielos, que bendigas el estudio de hoy. No por ser novedoso, ni por yo encontrarme en Colombia, en un lindo hotel, sino porque la palabra de Dios toca el corazón donde quiera que uno esté y cualquiera sea la circunstancia. Te pido que bendigas a la hermandad, allá en Chile, allá en Temuco, entre mis hermanos. Te pido que tú los bendigas con la palabra y que ellos reconozcan en esta palabra la bendición de Dios. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una alabanza, mis hermanos. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad, y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo
cielo cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, a tus pies, a tus pies. Muy bien, habiendo escuchado esta hermosa alabanza, vamos a ir ahora, mis hermanos, a la lectura de la palabra del Señor. Ya vamos en el capítulo 41 del libro de Génesis. Hemos ido avanzando. Puede que alguno de ustedes se esté cansando, diciendo mucho Génesis, vamos a otro libro, pero debemos terminarlo. Seriamente debemos terminarlo. Y si ustedes pueden decirme, pastor, después de Génesis queremos estudiar este libro, me va a ayudar mucho para comenzar un estudio en otro libro de la palabra del Señor. Abran conmigo el capítulo 41. Vamos a leer ahí desde el verso 1 hasta el 36. José interpreta el sueño de Faraón. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó a Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos.
Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún muy mala, como al principio, y yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas, menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hasta aquí la palabra del Señor en este capítulo 41 de Génesis. Oramos para que Dios nos guíe con el estudio en unos momentos más. Señor, te damos gracias porque leemos esta palabra, que probablemente es uno de los textos más leídos de la Escritura. La interpretación del sueño, de los sueños de Faraón por parte de José. Pero hoy día queremos aprender un poco más, queremos ir un poco más, queremos que nuestra vida se edifique un poco más. Y esto solo puede ocurrir al alero de nuestro buen, gran Dios. Bendice a la hermandad y bendice esta palabra. Te pedimos, Señor, que se haga viva para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ahora escuchamos una alabanza más y luego volvemos al estudio de la palabra. Amén. Es mi seguridad, tus cuerdas de amor.
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Ay, ay, me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Muy bien, mis hermanos, hemos escuchado dos hermosas alabanzas, hemos leído la palabra. Vamos al estudio de ella misma en esta tarde hermosa también, por cierto. Este es uno de los textos que probablemente se ha leído más que otros porque es de una comprensión más inmediata. Cuando nosotros leemos la palabra en un texto que no entendemos muy bien, normalmente lo dejamos ahí pendiente y no lo entendemos muy bien. Pero este es de claro entendimiento para todos nosotros. Aquí lo que tenemos que ver en términos generales o en términos más macro es que Dios prepara un plan que involucra a todas las partes que Él necesita. Es decir, el plan de Dios en favor de sus hijos va a mover todo lo que sea necesario y a quien sea necesario para bendecir a sus hijos. Ahora, ¿por qué los hermanos de José, Jacob incluido su padre, tienen que ir a morar 400 años a Egipto? Esta es una pregunta que yo me hago porque en el fondo, es decir, ¿por qué Dios utiliza una nación pagana, una nación politeísta,
como es la nación de Egipto, para que su pueblo se forme al interior de esa nación. Lo hemos dicho en todo el estudio de Génesis. Los planes de Dios son misteriosos para el hombre, pero son los planes de Dios. Entonces hoy día, más que pensar en por qué lo hace Dios o cómo debiera hacerlo Dios, debemos aceptar el hecho de que tenemos a un Dios soberano, a un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo comprende, que todo lo entiende, que todo lo ve, que es eterno, que es sabio, que es infinito y perfecto. Este Dios maravilloso no es un Dios que eche a andar esta tierra y deje que la tierra ande sola y Él mira como quien ve una película. No es así. Cuando se trata del hombre que Él ama, Dios interviene en forma personal en el escenario de esta tierra. Y todo lo que hemos visto en el libro de Génesis son intervenciones divinas de parte de Dios que a nosotros en este siglo XXI nos debe traer el pensamiento de que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. No somos una persona más, no somos un hombre más, una mujer más, un número más. Somos especiales para Dios y todo lo que ocurre alrededor de aquel que le ama y que le busca tiene un sentido de parte de Dios a largo alcance. Por eso que hoy entendemos a la luz de esta palabra de que el Señor, en su plan perfecto para la formación del pueblo de Israel, no solamente lo hizo a través de las familias nobles, como la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y luego a través de este muchacho llamado José, sino que Él lleva al pueblo de Israel, en ese caso las familias, las 12 familias que estaban en cierne, Él las lleva a morar a una tierra pagana, a una tierra lejana, con propósito especial de parte de Dios. Recuerden ustedes que hemos visto en todas las lecciones anteriores que la tierra de Canaán no era todavía la tierra prometida, era el lugar. Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, este lugar te daré como tierra prometida, pero todavía no estaba consagrada al Señor. Por eso que Dios le encargó a ellos, a estos patriarcas, que no se mezclaran, que no se entregaran, que no se dieran al contacto con las personas, sino que mantuvieran lo que ellos sabían de Dios, porque no había una palabra escrita, solo había revelación de Dios, había presencia de Dios, había manifestación de Dios directa a aquellos varones, para que se mantuvieran aparte del pueblo. Y ustedes ven que han salido de esta raíz central, han salido varones que han ido alejándose. Lo vemos claramente con el hermano de Isaac. Recuerden ustedes cuando el hermano de Isaac, el primero que había nacido, Ismael, él toma otro camino, no es el plan de Dios. Luego él toma otro camino, y este camino que él toma forma otro pueblo, que tiene otra doctrina, tiene otra creencia, y que hoy día le causa graves problemas a los cristianos, a los judíos y al mundo entero. Entonces ahí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo es Esaú, el hermano de Jacob, que también no estaba concentrado en las cosas de Dios. Al no estar concentrado en las cosas de Dios, lo valórico para él no tenía sentido. El hecho de mantener la pureza, de mantener la independencia, de mantener ¿cómo se dice? Este punto de vista que no es contaminado por otros, no le importaba. Él podía tener mujeres de ese lugar, pero fíjense que los varones, Abraham, Isaac, Jacob, buscaron mujeres en lugares de su familia, porque era un símbolo de decir, queremos que la pureza de Dios nazca desde la misma concepción de la familia, desde la misma concepción del matrimonio. Esta exclusividad Dios la dio a ellos, y pareciera que Dios los trae hasta la tierra de Canaán para establecerlos ya, para establecerlo y decir, bueno, ya estamos aquí, hagamos el reino y establezcamos aquí rápidamente al pueblo de Israel. Pero no es así. En el plan de Dios los lleva a vivir a Egipto. Si fueran 20, 30, 40, 50 años, tal vez podría ser como una lección
breve, una lección pronta. Pero la palabra del Señor nos ha enseñado que el pueblo de Israel vivió en Egipto 400 años. Es decir, el propósito de Dios por el cual los lleva a Egipto es un propósito rotundo, es un propósito profundo. Normalmente en la palabra del Señor vemos que los propósitos rotundos de Dios están marcados por números rotundos, por números grandes. El número 40, el número 400. Y en este texto que hemos leído del capítulo 41, el número que se repite en los sueños del faraón es el número 7, ya sea con las vacas gordas o las vacas flacas, con las espigas hermosas o las espigas de viento solano, como dice la palabra, que en el fondo significa que son espigas muy, muy débiles, muy pobres, ¿cierto? Pero 7 es el número. 7 es el número de Dios. Entonces, remarca en este capítulo que todo lo que aquí está ocurriendo es de parte de Dios. El Señor lo provee, el Señor hace el escenario y toma todo lo necesario para que se cumpla la palabra del Señor. Es así como mis hermanos, el Señor toma una nación tan grande como Egipto. Uno quisiera pensar humanamente de que si Dios utilizó al faraón, al pueblo de Egipto, para salvar a su pueblo, para darle libertad, para darle alimento, para darle supervivencia, uno podría decir, bueno, ¿por qué Egipto no fue una nación salvada? ¿Cierto? Pero no era el plan de Dios. Por lo tanto, cuando Dios pone en su mente, en sus actos, en su deseo, un acto que Él quiere hacer por un beneficio más grande, más sublime, más divino, si pudiéramos llamarlo, Él utiliza todo lo que sea necesario. Nosotros no hubiésemos trabajado con el faraón. Yo creo que si tú y yo, en nuestra humanidad, en nuestra falta de visión, en nuestra falta de fe también, hubiésemos escogido hombres que tuviesen un respeto por Dios, hombres que tuviesen una cercanía con Dios. No hubiésemos pensado en el faraón para ser el pueblo en el cual se anidara, se formara el pueblo. Piensen ustedes, mis hermanos, que llegan a Egipto, más tarde todavía, no vamos a historia, llegan a Egipto estas 12 familias que se establecen, más su padre, y estas 12 familias se van multiplicando y al cabo de los 400 años llegaron a ser millones de personas. ¿Por qué Dios forma al pueblo de Israel en un contexto tan distinto como es Egipto mismo? Esta es una inquietud muy grande. Sin embargo, aquí tenemos que ver, mis hermanos, algo importante. En la formación del pueblo de Israel, el lugar donde Él los instala es un lugar que, a pesar de que no es un lugar que comparte la fe de Dios, sin embargo es un lugar que de todas maneras el Señor utiliza para que su pueblo se forme, para que su pueblo se establezca. Y en ese sentido, mis hermanos, podríamos decir que para nosotros, hoy día, en el siglo XXI, es verdad que la iglesia se esfuerza y ora para que los gobiernos sean simpatizantes del Evangelio, para que los presidentes sean, ojalá, evangélicos o cristianos, que haya un respeto por la palabra, haya un respeto por la fe cristiana, por la hermandad evangélica. Oramos por eso cada día, pero las cosas no se dan. Ahora, si las cosas no se dan, la palabra del Señor nos dice que Él formó a un pueblo santo, a un pueblo único, un pueblo escogido en un ambiente totalmente contrario a lo que pudiera ser el deseo de un lugar para formar el pueblo. Él lo hizo contra toda circunstancia y podemos decir que la iglesia prevalecerá por sobre todo movimiento político, movimiento social, movimiento ideológico, doctrinario, de lo que usted quiera. Es decir, hoy día nos sentimos amenazados, es verdad. Nos sentimos amenazados porque un gobierno es más liberal que otro, porque aprueba leyes que son aberraciones para los cristianos, y nos sentimos profundamente confundidos. Hay muchos movimientos para votar, para apoyar, para evitar que se lleguen a ciertos acuerdos que son muy contrarios a la Biblia, y al final los acuerdos se toman igual. Ahora, no estamos diciendo que debemos dar libertad a todo. El pueblo tiene que manifestarse, el pueblo tiene que dar su opinión, el pueblo tiene que ser una atalaya que diga al pecado, pecado, es cierto.
Pero cuando las cosas no se dan, debemos tener la confianza de que Dios soberano forma a su pueblo. En este caso, el Señor Jesucristo mantiene a través del Espíritu Santo a la iglesia de Él caminando en un mundo contrario, a la iglesia del Señor caminando en un mundo que no busca a Dios, y esto da garantía de que mientras más difícil es el ambiente, más fuerte es la iglesia. Mientras más contrario es el ambiente, más se fortalecen los cristianos. Los momentos más fuertes de la iglesia durante el mundo han sido en las persecuciones. Cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es torturada, cuando la iglesia es maltratada, cuando la iglesia se la quiere abolir, se la quiere terminar, es justamente cuando ocurren los mayores avivamientos de la iglesia cristiana en el mundo. Y en los tiempos de paz, en los tiempos de quietud, en los tiempos de bonanza, en los tiempos de abundancia, en los tiempos que no hay oposición, que no hay problema, la iglesia se debilita, la iglesia se decae, la iglesia se empobrece, la iglesia se achica, se acostumbra, se amilana, se relaciona con el mundo y pierde su fuerza, pierde su energía. Yo creo, mis hermanos, de que debemos pedir al Señor que todo ambiente que Él permita que vivamos haga que nuestro corazón sea firme, nuestro espíritu sea firme y la iglesia sea firme también en continuar avanzando y predicando el Evangelio. Yendo al texto un poco más puntualmente, vemos que Faraón tuvo este sueño y él era un hombre responsable. Él sabía que este sueño que él había tenido tenía una significancia a nivel país. Es decir, cualquier persona que probablemente no comparte la fe, no cree en las cosas de la fe o cree que son meras coincidencias, podría pensar, este sueño que me pasó probablemente tiene que ver con el estrés que yo tengo, el cansancio, la preocupación, este pueblo, este país me tiene tan agotado que ya comienzo a pensar algunas cuestiones un poco raras. Pero él no fue así. Faraón tuvo estos sueños, sabía que tenían una significancia fundamental para Egipto, no para Israel, para Egipto, y él necesitaba encontrar la respuesta. Esta primera lección que me da a mí, la preocupación que Faraón tiene por sus sueños, es la preocupación que los creyentes debemos tener por entender la palabra de Dios, por entender la guía del Espíritu Santo en el corazón del creyente y no descansar hasta darle un propósito a la vida, un propósito a la iglesia, un propósito que nos permita caminar. Normalmente ocurre lo contrario, es decir, nos acomodamos, decimos, bueno, soñé esto, me pasó esto, tuve este encuentro, no sé qué sentido tiene, no lo entendí, lo dejo pasar. Pero si Faraón, un hombre que no es cristiano, un hombre que no es de Dios, si Faraón se preocupa de estos sueños y entiende que hay una revelación mayor de parte de un ser superior como es Dios mismo y se preocupa por el bienestar de su pueblo, de Egipto, así también nos enseña a nosotros que si Dios nos da señales hoy día, como fueron los sueños de Faraón, debemos preocuparnos hasta entender estas señales, debemos preocuparnos hasta comprender la palabra, hasta que hagamos un encaje perfecto en lo que estamos entendiendo, en lo que estamos viendo, en lo que nos fue dado, y este encaje tiene que ser porque es la manera en que el creyente aprende. Yo normalmente tengo mis antenas muy atentas a todo lo que ocurre conmigo. Este mismo viaje, que puede ser de placer, de descanso, no sé cómo cada uno lo va a interpretar, no sé lo que usted piensa de este viaje, para mí tiene un sentido mayor. Yo no creo que Dios me traiga para descansar en medio de una situación difícil de pandemia, en medio de una crisis política mundial, en medio de una alarmante posible guerra mundial. No creo que Él me traiga aquí como diciendo, mira, vamos a hacer caso omiso de todo lo que está pasando y te voy a llevar a un lugar placentero. Yo creo que Dios tiene un propósito. Entonces, uno para las antenas, como quien dice, uno abre las antenas para entender el contexto. Y al entender el contexto, uno tiene que preocuparse y decirle a Dios, muéstrame claramente
esto que tú me estás diciendo a través de las cosas que me ocurren para poder entender cuál es tu propósito, cuál es tu camino, cuál es tu andar, qué es lo que tú me quieres enseñar. Y en eso, mis hermanos, no debemos claudicar. Nunca abandone un pensamiento de Dios. Nunca abandone algo que Dios puso en su corazón porque tiene una explicación. Y si Él la pone en el corazón del creyente, no es para que el creyente la olvide. Tampoco es para que uno viva amargado por eso. No ese es el sentido de Dios. Es el sentido que en la meditación, en la oración, en la lectura de la palabra podamos distinguir qué es aquello que Dios me está mostrando, qué es lo que Dios quiere de mi vida y qué es lo que yo debo hacer en los caminos del Señor. Este es un avance tremendo, mi hermano, tremendo, porque aprendemos las cosas de Dios a través de la palabra, a través de la oración, del testimonio de la hermandad, de la convivencia de la iglesia. Tenemos muchos medios por los cuales aprendemos la palabra del Señor. Pero yo diría que el medio más potente de aprender la palabra de Dios o la voluntad de Dios es en esta íntima relación con Él, en el que hacemos una reflexión que nuestra alma cae en absoluta convicción de lo que Dios nos está mostrando. Una convicción que no puede quitarla nadie. Solo tú sabes que Dios te habló. Solo tú sabes cuál es el mensaje que Él te dijo y solo tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas con ese mensaje. Por lo tanto, la actitud responsable de Faraón, más allá de una preocupación de un hombre que pudiera tener todo el poder, es una preocupación que de verdad es loable, y es loable porque él se preocupa para el beneficio de su pueblo. Tú debes preocuparte de las señales de Dios para tu vida, porque está hablando el Señor. Habla por la palabra, habla por la oración, habla por la revelación del Espíritu Santo, pero hay señas de Dios que vienen a tu vida en forma particular y que Él está tratando con tu vida. Él lo ha hecho conmigo, hermano, pero de mil maneras. Y cuando yo caigo en el entendido, esto es lo que Dios me está diciendo, o esto es lo que Dios claramente quiere que yo haga, es algo incambiable. Es algo que no se puede vulnerar, es algo que debo obedecer con fe, sabiendo de que el Señor lo ha conducido, y es un aprendizaje maravilloso. Esas cosas no cambian jamás. Así que en este sueño del faraón podemos ver de que la preocupación de él debe ser la actitud del creyente cuando Dios nos está hablando de distintas maneras en nuestra vida personal. Otra cosa que me llama la atención de este texto es cuando el jefe de los coperos se acuerda de José. ¿Cuántos años pasaron después que estos hombres fueron sacados de la cárcel? Uno para vida y otro para muerte. ¿Y qué ocurre esto del sueño del faraón? Según la misma palabra del Señor, dice que pasaron 2 años en que José siguió marcando el paso en la cárcel, digamos, marcando el paso es una manera de decirlo, ¿no? Y el copero 2 años disfrutando de su nuevo trabajo, renovación de contrato con el faraón. 2 años. Pero cuando el faraón se inquietó y le pidió a los magos y a los sabios que le interpretaran, yo creo que ellos nunca querían quedar mal con él. Seguro que los sabios y los magos de Egipto le dijeron muchas cosas a Faraón. Ay, este sueño significa esto, este sueño significa lo otro. Y cada uno quiso congraciarse con él, de modo que él descansara y toda su confianza sobre ellos, ¿verdad? Pero él dice que ninguno podía interpretarlo. Ahora, ¿cómo sabe Faraón que los sueños que ellos le cuentan no son verdaderos? ¿Cómo sabe Faraón que las interpretaciones que su gente de confianza le transmite no son verdaderas? Porque Dios estaba obrando en este escenario para que José llegara a ser el gobernador de Egipto, en este escenario en que el pueblo se trasladara a vivir 400 años en Egipto, pero también trabajó en el corazón de Faraón para que no se equivocara, encontrara a la persona ideal, que era José, y que la interpretación de José le calzara, pero como anillo al dedo, de que era efectivamente la voluntad de Dios para su vida. Entonces, es muy bonito esto, mi hermano, porque yo estoy seguro que muchos quisieron congraciarse con el faraón y dijeron, no, esta es la mía. Yo aquí le interpreto el sueño al faraón, sea o no sea, voy a quedar pero como rey como él. Pero él no se convenció de ninguno. Y dijo, ninguno puede interpretar este sueño. Y yo no creo que ellos hayan quedado como diciendo, no sé. No creo eso. Yo creo que ellos todos trataron de hacer algo, de decir algo, ¿verdad? Y él no se convenció hasta que encontró la verdad en José.
Dios trata con las personas y Dios trató directamente con Faraón para que él no se confundiera, para que el sueño fuera claro, para que el intérprete fuera solamente José y para que la interpretación de los sueños que la dio Dios mismo, porque José lo dijo, esta interpretación le quedara absolutamente claro al Faraón qué es lo que significaba y qué es lo que él tenía que hacer en virtud o en beneficio de su pueblo de Egipto. Bueno, volviendo al copero, ¿no? Al jefe de los coperos. Dice la palabra del Señor en el verso 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿De qué se acordó? Que le había prometido o que había escuchado de José, por favor acuérdate de mí cuando estés con el Faraón, acuérdate que yo puedo interpretar para que él me saque de aquí. Y él se olvidó, dice la palabra. Y 2 años más tarde se acordó y se dio cuenta que era una falta. Él podría obviar ese comentario, ¿no es cierto? Yo delante del Faraón trataría de obviar cualquier cosa que pudiera significar una horca, ¿verdad? El jefe de los coperos podría haber dicho, yo conozco un hombre que interpreta sueños y está en la cárcel. Eso, no dar detalles. Pero él le dijo primero que nada, me acuerdo hoy de mis faltas, es decir, hace ya 2 años que yo sé y que conozco a una persona que interpreta los sueños de parte de Dios, no de él. No es una virtud que él tenga, sino que es un don que Dios le da en el momento para la interpretación de los sueños de las personas. 2 años, él se acuerda y lo reconoce como una falta. Y le cuenta, ¿no? Cuando estuvimos presos, tuvimos un sueño, ambos al mismo tiempo, y él interpretó los sueños. Bueno, uno fue para vida para mí, muerte para el panadero, pero este hombre puede interpretar tus sueños, Faraón. También hay una pequeña lección que aprender aquí en el copero. ¿Cuál es la lección? De que cuando uno ha cometido una falta, pase el tiempo que pase, le tiene que llamar por el nombre de la falta que cometió. El hombre es muy dado a olvidar, el hombre es muy dado a dejar pasar, el hombre es muy dado a decir esto que quede aquí nomás entre nosotros, no más recuerdo. Por eso digo que para el hombre, para el copero, para el jefe del copero, podría haber sido más fácil haber dicho, mira, yo sé que hay por ahí alguien, como que él no tenía nada que ver, pero él relató a Faraón todo exactamente como había ocurrido para darle garantía de que la persona de que él hablaba realmente era un intérprete del sueño, ¿verdad? Corriendo el riesgo de que Faraón lo pudiera retar o algo por el estilo. Pero aquí hay una cosa importante. Podemos ver claramente en esta historia de que cuando el hombre ha cometido un pecado contra Dios, pase el tiempo que pase, si viene a la mente del hombre, si viene al corazón del hombre la conciencia del pecado, debe llamarle al pecado, pecado, a la falta, falta, al error, error, y reconocerlo delante de Dios para que sean así sus pecados perdonados. Y aquí hay una cosa muy sutil que le he dicho en otras oportunidades. El reconocimiento de la culpa es fundamental para el perdón de los pecados. El que no se hace culpable, el que no se siente culpable, el que no reconoce su pecado, no puede tener acceso al perdón. Primero porque no lo reconoce. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de todas las personas es primero que nada convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra del Señor, ¿verdad? De pecado por cuanto no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando el hombre reconoce, creyente ya, que ha cometido una falta, debe tener la capacidad, pase el tiempo que pase, de decir yo cometí esta falta y pido ahora perdón. La sanidad viene tras el perdón, la sanidad viene el reconocimiento, la sanidad viene cuando el hombre se reconoce y asume la responsabilidad de pecador, porque Dios libera, perdona, sana, limpia y la persona comienza una nueva relación. Bueno, Faraón le dice, traigan rápidamente a este hombre, dice la palabra del Señor. Entonces Faraón envió y llamó a José, en el verso 14, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón.
Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. José tuvo la oportunidad, la tentación de decir: este crédito es mío. He estado en la cárcel muchos años, injustamente, y me enfrento a Faraón, y él reconoce una virtud en mí, diciendo que yo interpreto sueños. Cualquiera hubiese aprovechado la oportunidad de decir: pucha, por fin alguien te lo dijo, Faraón, yo interpreto sueños. Cualquiera, ¿no es cierto? Era el momento de la gloria de José para quedar, pero impecable, delante de Faraón. Sin embargo, él le responde y dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿No crees tú, mi hermano, que esta frase debe ser aprendida? ¿No crees tú que nosotros debiéramos tener en nuestro lenguaje siempre esta palabra? No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, a María, a José, a Daniel, a Juan, a Rosita, a quien sea. Cuando damos a Él la gloria, Dios derrama su gloria sobre nosotros. Hemos dicho de la vida de José que una de sus grandes virtudes era que José nunca le quitó la gloria a Dios, nunca pecó contra Dios y siempre fue un hombre humilde, sabio, respetuoso, y la confianza de José delante de Dios fue inquebrantable, ante todas circunstancias inquebrantable. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios, él amaba a Dios, respetaba a Dios, creía en Dios, confiaba en Dios y siempre le dio a Dios la gloria. A veces parece de perogrullo lo que decimos, ¿no? Que hay que dar a Dios la gloria. Sí, amén, hay que dar a Dios la gloria. Pero en tu vida personal, en el detalle más mínimo de Dios, reconoces que Él hace todo para ti. Reconoces que todo lo que ocurre en tu vida es por la misericordia, por la gracia y por el amor de Dios. O alguna vez tiendes a pensar: bueno, esto que yo hice fue algo muy bueno, yo aquí me saqué un 7. No estoy diciendo que uno no reconozca lo bueno que uno hace, pero estoy diciendo que la gloria debe ser siempre de Dios, siempre de Dios. En el detalle más mínimo, gracias y gloria al Señor, en lo bueno y en lo malo, porque Dios está preocupado. Ya lo dijimos, el plan de Dios es un plan macro, un plan que va a mover a toda la tierra. Él va a hacer todo lo necesario para que su amado, su pueblo, su hijo, sea bendecido de parte de Dios. Él va a poner en el pensamiento de la gente lo que Él quiere que ocurra y la gente lo va a hacer. Pero Dios es personal y es un Dios que habla y cuida personalmente nuestra vida. Si viviéramos de rodillas, agradeciendo a Dios por cada cosa que Él nos regala, por cada comida que nos comemos, por cada día que nuestros ojos ven, por cada mañana que podemos despertar, que podemos respirar y que podemos vivir, y toda la gloria es para Él. Créanme que la abundancia de su bendición caerá cada día más y más, porque nada es de nosotros, nada es para nosotros, todo es para el Señor. Alguien por ahí me dijo: usted usa la mascarilla porque no tiene mucha fe en Dios. Yo le dije: hermano, ni la vacuna ni la mascarilla me mantienen en vida. Estoy vivo por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el amor de Dios. No significa que no voy a cumplir las normas sanitarias, por eso uso mi mascarilla, por eso yo me vacuno,
pero es Dios el que finalmente mantiene mi vida con vida. Y yo le doy gracias al Señor, porque Él en cada detalle me permite el vivir. Cuando le cuenta a Faraón estos sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, de las espigas hermosas y las espigas feas, hay varios detalles interesantes que no vamos a repetir lo mismo que todos saben, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención respecto de las vacas es que las vacas feas o flacas, y Faraón se encarga de decir, no había nada como eso, no había nada en todo Egipto tan feo como eso. Imagínense cómo eran las vacas, que se comen y se devoran a las vacas buenas. Pero ¿qué ocurre? No cambian de aspecto. Miren lo que dice. Dice, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún muy mala, como al principio. Y yo desperté. Aquí es una lección importante, mis hermanos, porque podríamos decir que las vacas flacas, si se comen a las gordas, ellas quedarían gordas, como quien dice, tomaron, ¿no es cierto?, tomaron de este alimento, de las vacas, y mejoraron su aspecto, se pusieron bonitas. Pero dice la palabra que el mismo Faraón reconoce que las vacas seguían flacas y feas. Entonces, es un susto grande para él, porque hay una pérdida, hay algo que ocurre muy, muy fuerte, pero que no cambia la realidad de las malas. No sé si me entienden. O sea, lo que viene no es bueno. De alguna manera lo que viene no es bueno. Esta señal de las vacas flacas no cambia con haberse comido y devorado a las buenas, porque siguen siendo flacas y feas. Entonces aquí hay algo muy importante que entender, de que la preocupación de Faraón, y dice, y desperté, porque en el fondo ya era mucho el temor que él tenía, es de que lo que venía era malo, malo, muy malo, efectivamente. Y bueno, y también le explica lo que pasa con, ¿no es cierto?, con las espigas. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 menudas marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien interprete. Y aquí José le interpreta a Faraón y le dice, este es un mismo sueño. Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas son 7 años. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y lo mismo son las 7 espigas hermosas y las 7 espigas feas. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y él le da al Señor la gloria y le dice lo siguiente. Dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Enlaza José a Dios con Faraón. Faraón no sabía de esto, no conocía a José, no sabía del poder de Jehová sobre el pueblo de Israel y sobre lo que iba a hacer también el pueblo de Egipto. No lo sabía, tenía ese sentir y Dios lo guió hasta José. Pero José le dice, esto es lo que dice Dios que tú harás. Aquí hay una predicación evangelística, muy evangelística, porque el creyente debe siempre hablar de Dios y de su experiencia con el Señor, pero siempre dar la gloria a Dios. Y cuando la persona no sabe qué hacer, cuando la persona está perdida, no tiene para dónde caminar, es ahí donde el creyente tiene que decir, la palabra de Dios indica que tú tienes que hacer lo siguiente. Dios te dirá lo que tú tienes que hacer. Y ahí le habla, ¿no?, de que iban a haber 7 años de abundancia, en los cuales, ¿qué tenía que hacer Faraón? Acumular en los lagares, en las bodegas, este alimento, porque iba a ser abundante, porque luego vendrían 7 años de hambruna. Pero si él era inteligente en elegir a estos gobernadores, elegir a este administrador y juntar este alimento, cuando viniera la hambruna no sería un problema para ellos. José tampoco vislumbraba, hasta que él ve a sus hermanos, que esto es bendición para Israel. Él le cuenta a Faraón lo que tiene que ver con lo que le va a pasar a Egipto. No vislumbraba todavía lo que sus hermanos vendrían, que se reencontraría con ellos. No estaba en su mente. Por eso es que él es profundamente quebrantado más adelante cuando se encuentra con sus hermanos.
Pero él le declara a Dios y le dice que esto es lo que tiene que hacer. Hoy día, mis hermanos, y cerrando ya el estudio de hoy, nos enseña muchas cosas esta palabra. Primero, la fidelidad con Dios es inquebrantable. Pase lo que pase en tu vida, abundancia o pobreza, libertad o cárcel, salud o enfermedad, felicidad o tristeza, lo que ocurra con tu vida, tu fidelidad con Dios no puede cambiar. Y José es una muestra de eso. Él nunca dijo algo malo, nunca desobedeció, nunca pecó, nunca le quitó crédito alguno a Dios, le dio siempre la gloria, siempre confió y siempre dijo, ¿cómo podré pecar contra mi Dios? ¿Cierto? Qué lindo ejemplo de José que debemos aprender hoy día. Y cuando tiene la posibilidad de bendecir, no a un amigo, a un vecino, sino que al gran faraón, él le dice, Dios, no soy yo, Dios te va a mostrar el sueño y además Dios te dice lo que tú tienes que hacer. A mí me queda claro, hermanos, que en la predicación del Evangelio nosotros somos como José para decir a un mundo que se pierde lo que deben hacer para venir a Jesucristo y entregar sus vidas y salvar sus vidas en Cristo Jesús. Seamos fieles con Dios. Seamos ejemplos inquebrantables delante de Dios para que las personas vean que somos de confianza, no por ser hombres destacados, sino por ser hijos fieles con Dios, que les traerá a ellos la tranquilidad para buscar al Señor en todo momento. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, la bendecimos y oramos para terminar. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido en este día. Gloria a tu nombre, oh Dios, te alabamos y te glorificamos y bendecimos tu nombre. Gracias por José, gracias por el faraón, gracias por los sueños, gracias cómo Dios habla, cómo Dios bendice, cómo Dios mueve, todo para cuidar a un pueblo que años más tarde vendrían a vivir a esta gran nación de Egipto. Señor, bendice a los hermanos y permite que cada uno saque su lección, cada uno saque su aprendizaje, cada uno saque su tesoro y lo atesore en su corazón para que su vida cambie para tu gloria. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, me despido desde Bogotá, Colombia, y deseo para ustedes un lindo resto de semana. El domingo, a la iglesia todos, para adorar, para cantar, para bendecir el nombre de nuestro gran Dios. Les amo de todo corazón. Amén y amén.